Bienvenidos a Ferretería Don Quique, al Instagram Live. Mi nombre es Enrique Rueda Ullaga. Estamos abiertos con todos los protocolos de bioseguridad. En el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, que es el tema de la unión soldada y las soldaduras PVC. Hoy nos acompaña Adolfo Rebolledo de CELTA para explicarnos más a fondo el tema. Adelante, Adolfo. Muy buenas tardes, mi nombre es Adolfo Rebolledo, asesor técnico de la empresa CELTA, y el tema que le traemos hoy es mayor información sobre cómo hacer correctamente un punto soldado. Básicamente, soldar es muy fácil, son unos 5 pasos en resumen. Lo primero que debemos hacer es verificar que las tuberías no vengan afectadas por manipulaciones indebidas que a veces se dan en el transporte, y verificar que existe un ligero ajuste entre el tubo y el accesorio. Hecha esa comprobación, un trapo preferiblemente blanco que no suelte tinte, se aplica el acondicionador a las partes a soldar. Se aplica a la campana, a la parte interna del accesorio, y al tubo en el espigo, lo que va a penetrar en la campana. Seguidamente, en menos de un minuto hago el proceso. En este caso vamos a utilizar la soldadura de color. Aplicamos una capa gruesa a lo que es el tubo, lo que va a penetrar en la campana, y una capa más delgada en la campana, prácticamente lo que nos queda en el aplicado. Entramos girando un cuarto de vuelta y sostenemos al llegar al fondo. Ese es el proceso para soldar correctamente un punto. Bueno, esta es la actividad, la prueba que vamos a hacer más tarde. A continuación ya les voy a comentar por qué hay que hacer el paso a paso, como se indican los manuales técnicos o los envases de soldadura. Cuando no se está trabajando con la soldadura, debe cerrarse para evitar la evaporación de los solventes. Bueno, el propósito es entender por qué hay que hacer esos 5 o 6 pasos en resumen para soldar. Lo primero es lo siguiente: los accesorios, tanto presión, sanitaria, CPVC, agua caliente, incluso los accesorios combi, las campanas son cónicas. Si nosotros analizamos esta campana, al inicio de su entrada tiene mayor diámetro, y a medida que va llegando hacia el fondo de la campana, el diámetro es menor. En conclusión, si esta campana la dividimos en 3 partes, 1, 2 y 3 partes, en el tercio de esa longitud sobre el fondo se da lo que se conoce como ajuste por interferencia. Gracias a la conicidad que tiene la campana, da un ajuste con el tubo. Y ese ajuste ahí, en conjunto con el acondicionador y la soldadura que se aplica, logra que el sistema sea hermético para toda la vida. Entonces, entendido eso, podemos observar cortes sesgados. Lo correcto es un corte recto y eliminar viruta o rebaba, pero si tenemos un corte sesgado, como el que estamos viendo acá, si lo metemos en la campana, obviamente ya se está saliendo de la zona de ajuste por interferencia. Alta posibilidad de despegue y alta posibilidad de filtración. Por eso se exige en el primer paso que si hay que cortar, los cortes tienen que ser rectos. Se debe eliminar la viruta o rebaba, obviamente, porque si esa viruta nos queda depositada en el fondo de la zona de ajuste, nos puede causar problemas y nos puede causar filtraciones. Entonces hay que eliminar esa rebaba. Otro de los pasos importantes es que cuando aplicamos la soldadura de PVC al espigo de tubo, esa aplicación se hace en lo que va a penetrar en la campana, no más de eso. Debemos evitar el exceso de soldadura tanto fuera del tubo como por dentro del sistema. Entonces la soldadura solamente debe quedar en las áreas que se van a soldar. Esta zona de aquí, de inicio de campana a fondo de campana, solamente debe quedar con soldadura. Bueno, les explicaba que la zona de ajuste por interferencia existe en todos los sistemas: sanitario, presión, combi. Aquí podemos ver un accesorio sanitario de 1,5 media. Cuando metemos el tubo dentro de la campana, al llegar al fondo hay un ajuste, un ligero ajuste, y eso es lo que se conoce como zona de ajuste por interferencia, que está tanto en agua potable, sanitaria, como agua caliente, incluso combi. Entonces es importante que exista esa ligera interferencia y que por norma se cumple entre tubería y accesorio. Otro punto importante es que, como ustedes verán, yo hice el trabajo con soldadura de color. El beneficio de la soldadura de color es que me ayuda a verificar que el punto está correctamente soldado y que no faltó soldadura. Ese es el beneficio de la soldadura de color. Aquí podemos observar su color azul
observan acá, en el caso de la blanca, la tradicional, la blanca, no nos muestra los puntos soldados. Es ahí que ya los constructores prefieren ya trabajar en sus proyectos con la soldadura de color, ya que nos ayuda a identificar todo el proceso soldado e inspeccionarlo y verificar que está todo correcto. La de CPVC para sistema de agua caliente por naturaleza es naranja y nos ayuda a identificar que todo esté bien realizado. Básicamente, la soldadura de color azul para PVC y la soldadura de color naranja para CPVC son las que nos ayudan a realizar y verificar correctamente la inspección en campo. Dentro del proceso que acabo de explicar acá de cómo soldar, puede observar que utiliza acondicionador. El acondicionador es un preparador de superficie, no se puede reemplazar por tiner, gasolina o barsol, ya que esos productos no preparan al PVC, no lo atacan para hacer que la soldadura penetre y haga la fusión. Entonces, básicamente, el acondicionador es fundamental para que nunca se nos suelte un punto soldado. Cuando estamos hablando del proceso de corte, que ya lo explicamos, cortes rectos, eliminar viruto rebaja, el paso que sigue es aplicar acondicionador, tanto al tubo como a la campana del accesorio. A ambos se aplica el acondicionador. El propósito es ablandar la superficie para que la soldadura, cuando la apliquemos, penetre en esa superficie que atacó el acondicionador y haga la fusión entre las dos piezas. De ahí que es importante el uso del acondicionador, nunca se debe eliminar. Y otro detalle que se escapa a veces es que cuando usamos el acondicionador y usamos la soldadura, los dos productos se deben usar en el término mínimo. No puede ser que coja y limpie con acondicionador y después venga a los 3 minutos con la soldadura, porque se pierde el efecto del ablandamiento o del ataque que hace el acondicionador. El acondicionador, fuera de quitar cualquier impureza que adquieren los productos de almacenamiento y transporte, esa suciedad de paso ataca y ablanda el PVC para hacer la fusión química entre los dos puntos que estamos uniendo. Bueno, hay un paso después de aplicar el acondicionador tanto a la campana como al tubo. En el momento en que aplicamos la soldadura, una capa gruesa de soldadura al tubo y una capa delgada a la campana. ¿Cuál es la razón? La razón es que si yo aplico una capa muy gruesa en la campana, cuando comienza a ingresar el tubo, esa soldadura se me va a ir por dentro y va a causar un problema que se conoce como ataque químico por exceso de soldadura. Como les comentaba, la soldadura solamente debe quedar en las partes que se van a unir, campana y espigo, lo que penetra en la campana. De resto, no debe haber soldadura ni dentro del sistema ni por fuera. Entonces, he ahí la explicación de por qué capa delgada en la campana y por qué capa gruesa en el tubo. Cuando metemos, si me queda un exceso por fuera, lo puedo limpiar. Pero si hay un exceso interno, nos puede causar afectación en el sistema por exceso de soldadura. Dentro de ese procedimiento, es instructivo, corte recto, aplicar acondicionador, aplicar soldadura, capa gruesa en el espigo, capa delgada en la campana, viene ya el ensamble. El ensamble se hace penetrando y girando un cuarto de vuelta hasta llegar al fondo y se sujeta por 30 segundos, nunca se suelta, porque las campanas son ligeramente cónicas, tratan de regresar al tubo, de sacarlo. Entonces, aquí la soldadura de color me muestra si el tubo se salió porque no lo sujeté. Ese es el beneficio de la soldadura de color, que ayuda a identificar que todo se está haciendo correctamente, que la blanca no lo muestra. Entonces volvemos a recalcar que la soldadura de color tiene un beneficio por encima de la blanca y es que nos permite inspeccionar perfectamente. El costo de la soldadura de color versus la blanca es igual. Tiene un beneficio que es el color para poder ver la inspección. Cuando giramos un cuarto de vuelta hasta llegar al fondo, lo que se hace es regar la soldadura o distribuir la soldadura en cualquier posible vacío que los haya dejado el aplicador. Entonces es importante el cuartico de giro en el momento en que se penetra y sujetar al llegar al fondo por 30 segundos. Nos rezan en todos los envases de los fabricantes, pero en el caso de media pulgada yo puedo sujetar unos 10 segundos y es suficiente para que el tubo ya quede posicionado en la zona de ajuste por interferencia y no se me regrese del punto de la campana del corte. Bueno, hay un detalle importante cuando miramos los envases de soldadura de calidad certificada, como los PCC, y es que por norma la soldadura debe especificarse como soldadura PVC, cemento solvente de consistencia regular. Cuando hablamos de consistencia regular,
es que la norma exige que la viscosidad, la espesura de la soldadura esté mínimo en 90 centipoises, y eso tiene su razón de ser. Debido a que las campanas son cónicas, son más grandes las medidas en la entrada que en el fondo, hay una holgura. Y esa holgura debe rellenarla la soldadura con su viscosidad, con su contenido de sólido, para poder hacer una correcta soldada desde el inicio de campana hasta el fondo de la campana, totalmente uniforme y fundida, generando una correcta fusión. Entonces, he ahí que las soldaduras que se fabrican en Colombia son soldaduras de consistencia regular, las certificadas, para los sistemas de ajuste por interferencia. Bueno, dentro de evitar el exceso de soldadura, debemos tener la prevención con el aplicador. Ustedes observaron que yo soldé media pulgada con este aplicador. ¿La razón cuál es? El aplicador que viene en los tarros de un cuarto, de un 16 y de un octavo de galón, miren el tamaño del hisopo. Este hisopo es bastante ancho. Por lo tanto, si yo trato de soldar media pulgada con este hisopo, voy a aplicar exceso de soldadura. No es aconsejable. Entonces, si tenemos una instalación que va a ir siempre en media y 3/4, se recomienda que este hisopo sea prácticamente devastado un poco para poder trabajar esos diámetros. La recomendación es que el aplicador debe ser la mitad del diámetro a soldar, como en este caso que utilizamos acá, la mitad del diámetro a soldar, ¿no? Con este aplicador podemos trabajar tamaños de diámetros que van desde 1 1/4 hasta 6 pulgadas sin ningún inconveniente. Media, 3/4 y 1, hay que tratar de buscar aplicadores que nos den la mitad de ese diámetro, o recortar un poco el hisopo que trae los tarros metálicos para evitar los excesos de soldadura. Entonces, en conjunto, el sistema soldado es el punto que se considera más resistente en la red, debido a que si yo hago el proceso usando el acondicionador, usando la soldadura, haciendo los 4 pasos en resumen, dando el tiempo de curado, voy a obtener un punto soldado para toda la vida. Muchas veces tratan de meter presión apenas soldaron. No, esto es un cemento solvente de PVC que trae agente solvente y trae la resina de PVC en este caso, y si es la soldadura de SPVC, trae la resina de SPVC. Entonces esos líquidos solventes más la resina hacen lo que se llama cemento solvente de PVC. Ahora bien, esto no solda instantáneamente, requiere un periodo o tiempo de curado. Cuando estamos hablando de los tiempos de curado, estos tiempos de curado van en relación al tamaño del diámetro. Esto es media pulgada. Si estoy haciendo una reparación en una vivienda donde las presiones generalmente están en promedio sobre las 50 libras, por lo menos debo darle 15 a 20 minutos al punto soldado en medio. Si estoy trabajando haciendo una edificación y tengo que hacer pruebas hidrostáticas de las redes que se deben instalar de acuerdo a la NTC 1500, y regularmente se prueba 150 libras de presión, ahí tengo que dar por lo menos 1 hora, porque voy a meter mayor presión. Entonces, obviamente la fuerza que me va a tratar de desacoplar el punto aquí va a ser mayor a medida que ese diámetro sea mayor. Por lo tanto, los tiempos de curado se van a ir aumentando a medida que los diámetros suben. De ahí que la tabla existe y están en nuestros manuales técnicos como guía para poder dar los tiempos de curado suficientes que nos permitan que la soldadura alcance una resistencia suficiente para poder dar presión al sistema. Entonces, en media regularmente, vuelvo y les explico, 15 a 20 minutos antes de meter presión. Otro aspecto importante, estos son productos solventes, son altamente inflamables, son altamente volátiles, de ahí que si no estamos trabajando con la soldadura debemos cerrar los envases, y si en el caso de que estemos trabajando en campo, haciendo un proceso de instalaciones hidrosanitarias y hay llama abierta, debemos alejarnos de esa llama abierta, porque nos puede causar una inflamación de los solventes que están evaporándose en el momento en que están trabajando. Debemos siempre estar retirados de cualquier llama abierta o de cualquier punto que nos pueda generar esa situación de combustión. Dentro de lo que es el manejo del producto, siempre se indica una fecha aconsejable de utilizar un año siguiente a la fecha de fabricación. Esa fecha de fabricación en los envases de CETA la va a encontrar sobre su tapa.
y a partir de esa fecha debemos tratar de utilizarlo. No es que el producto sea perecedero, no, es una fecha aconsejable para que se haga rotación de los inventarios, de tal manera que se utilice dentro de ese año siguiente a la fecha de fabricación. Son solventes altamente volátiles y por eso se marca con una fecha para dar rotación en un año. Dentro de los aspectos de lo que es el punto soldado, también se comenta mucho el tema de rosca, ¿no? Va como de la mano en el tema hidráulico. Punto soldado une accesorios, pero también tenemos accesorios roscados, como vemos acá, un adaptador macho con rosca, para poderlo acoplar en otra rosca, la que voy a acoplar yo acá ahorita. Se requiere el teflón. El teflón nos permite hermetizar la rosca hembra con la rosca macho y de esa manera asegurarnos que nos quede hermético. Entonces, el sistema roscado, si ustedes aprecian en pantalla, las roscas de los adaptadores machos son cónicas, menor diámetro aquí, a medida que se va desarrollando, se va hinchando, así. En el caso de las roscas hembras, son cónicas también, pero inversas, anchas en la entrada y se van reduciendo hacia el fondo. Por ser roscas cónicas de 60 grados, y para poder hermetizar entre los dos sistemas, macho y hembra, se requiere el teflón. Lo más recomendado es teflón tipo industrial, que tiene un espesor mayor a 0.1 milímetros y nos da la garantía que nos cubra esos ligeros vacíos que hay entre las roscas, dándonos la hermeticidad total en un punto roscado. Entonces, un sistema hidráulico presurizado, los puntos soldados son clave, hay que hacerlo bien, y los puntos roscados también hay que hacerlo bien. Bueno, en conjunto, lo que es la soldadura del acondicionador de PVC, lo importante es que trabajen con la marca certificada. Celta le asegura la certificación de todos sus productos, dándole la garantía del desempeño en el tiempo. Lo importante es hacer los 6 pasos, que en realidad son 4 si resumimos. El primer paso dice corte, elimine virutos o rebaba. El segundo, este es uno solo prácticamente. Después dice aplique el acondicionador tanto a la campana como al tubo. Y por consiguiente aplique la soldadura también tanto a la campana como al tubo. Y inmediatamente ensamble. Entonces, prácticamente son 4 pasos muy sencillos, pero hay que hacerlo como está ahí. Hay que sujetar al llegar al fondo también, como se indica. Entonces, dentro de las prácticas del punto soldado, el desempeño en sí depende de la manualidad. Esto es una manualidad y por eso existen los instructivos, para que cualquier persona que lo haga, si hace estos 6 pasos que están acá, que no son 4, lo va a hacer bien. Pero si no lee el envase y no ve los pasos, y lo hace como cree él que lo puede hacer, puede cometer errores y va a tener problemas de hermeticidad o problemas de despegue. Entonces es importante leer siempre los instructivos, sobre todo tengamos en cuenta que esto es un producto solvente, inflamable. Entonces también es importante leerlo en los manejos de los productos químicos. Bueno, este es vivo y en directo. Vamos a hacer la prueba del punto que soldamos. Esto tiene ya aproximadamente unos 15 a 20 minutos. Vamos a realizar la prueba y verificamos el detalle, lo que ocurre. Aplicamos teflón en el sentido del enrosque, unos 4 a 5 hilos de teflón, y en este caso voy a llenar la probeta con agua para proceder a hacer la prueba de presión. Vamos a ir colocándose acá para que la puedan ver. Entonces, aquí consiste en llenar la probeta. Y ahora la arrojamos en el punto A. Para que se vea bien en cámara, obviamente voy a tratar de llevarlo a una sobrepresión, por lo tanto la protección es fundamental.
En este momento vamos a someter la presión. Este tubo que vamos a ensayar es un tubo 13.5 de media. Está diseñado para cuando esté en funcionamiento máximo hasta 315 libras de presión manejo. Entonces vamos a someter la presión y vamos a verificar su resistencia y también el efecto del punto soldado. Entonces de eso se trata la prueba que estamos haciendo acá. Entonces aquí vamos, ahí vamos y ahí vamos. Aquí en el manómetro registramos 1350 libras. 1350 libras. Hace 15 a 20 minutos que lo soldamos. Ahora vamos a ver qué pasó. El punto soldado está perfecto. Reventó el tubo. El valor mínimo que le pide a la norma a un tubo 13.5 de media son 1000 libras. ¿Ya? Debe reventar mínimo en 1000 libras. Si le reventamos sobre las 1350, estamos por encima de ese valor mínimo que pide la norma. De ahí que Celta, todas sus líneas de tuberías siempre cumplen holgadamente los requisitos mínimos que pide la norma. De ahí la calidad de los productos de Celta. Entonces aquí podemos verificar las dos situaciones. Punto soldado, si yo hago los pasos como se indican en el instructivo, es un punto soldado para toda la vida, nunca debe despegarse y debe ser hermético. Y obviamente, si yo aplico el teflón en el tema de rosca, como se indica, en el sentido del enrosque, unos 4 a 5 hilos de teflón, también voy a lograr que se logre la hermeticidad entre rosca macho y rosca hembra. Básicamente era darle mayor conocimiento en el punto soldado. Sabemos que es un proceso muy simple, muy sencillo, pero hay que tener el conocimiento de por qué hay que hacer cada paso para nunca saltarnos un paso y garantizar siempre los puntos soldados. Entonces, gracias a Ferretería Don Quique que nos permite estar dando esta información a través de su Instagram. Hoy en presencia hoy acá en vivo. Más adelante vendremos con más temas y Diego Enrique nos va a estar acá. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este Instagram Live. Muchas gracias, Adolfo, por esta presentación. Pueden entrar en www.ferreteriadonquique.com, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Don Quique Ferretería en Instagram, Ferretería Don Quique en Facebook. Muchas gracias por su